Siempre que damos comienzo a la lectura de nuestra Sagrada Biblia, encontramos ordenanzas, estatutos, mandamientos, decretos, entre comillas, mishpatim. Vamos a considerar este estudio a la luz de la palabra. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos todos a esta su casa Israel, casa integral, originando en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados. Una de las dificultades, por no decir problemas, más comunes que encontramos en toda la humanidad tiene que ver precisamente con la actitud del ser humano, de la creación, frente al contenido de las leyes divinas, es decir, a todo lo que escrito está. Cuando nosotros hacemos el estudio de la palabra en el Tanaj, en el Brit Hadasha, en todo el contexto bíblico, sabemos que hay 613 misbot, ordenanzas. Muchos de nosotros a lo largo de la historia nos habíamos quedado en 10 mandamientos. De hecho, esa expresión de Éxodo 20 mandamientos, pues no es la más adecuada, toda vez que allí está hablando de las palabras. Las palabras, sin embargo, en las versiones tradicionales encontramos los 10 mandamientos. 10 mandamientos que, entre otras cosas, cuando los preguntamos con las gentes, en general, si sabes cuántos mandamientos tenemos en la Biblia, y regularmente el 99% de las personas contestarán, sí, por supuesto, 10 mandamientos. Repito, palabras. Me refiero al Éxodo capítulo 20, nos habla de estas son las palabras, la traducción correcta. Pero cuando les preguntamos a su vez del orden de esos 10 mandamientos, nos daremos cuenta que normalmente la respuesta a su vez es, bueno, 10 mandamientos, yo sé que uno es, no robar, o también sé que hay uno que es no matar, otro que dice que no desear la mujer del prójimo, bueno, no recuerdo más. O comúnmente las personas recordarán el primer mandamiento, por supuesto, amar a Dios sobre todas las cosas. Respuesta típica, no correcta, pero respuesta, repito, típica. Por lo tanto, cuando hablamos de leyes, ordenanzas, estatutos, decretos, mishpatim, pues vamos a encontrarnos que toda nuestra Biblia, la Kadosh Torah, está establecida y fue en algunas ocasiones traducida o se nos ha presentado con la traducción de la ley. La ley, la ley. Y aunque la traducción no es equívoca, tampoco es una traducción la más acertada, toda vez que el conjunto de leyes establecidas por Adonai son un conjunto de leyes, vamos a hablar un poco sobre eso en esta semana, que permiten un estilo de vida. Repito, es un manual de instrucciones que nos va a indicar el cómo vivir una vida delante de Adonai, de rectitud, de integridad, de actitud, siempre para revelar el amor que Adonai nos ha entregado y que a su vez nosotros que hemos recibido por gracia también daremos. Cada determinación que la palabra de Adonai nos habla, nos da como propósito, repito,
que ante todo entendamos, como dice el Evangelio de Juan, que la resume de la siguiente manera. En el libro de Juan capítulo 5, vamos allá por favor, vamos al texto, gracias por las notas aquí en el chat, gracias por colocar los textos bíblicos. Cuando ustedes por favor nos visiten por primera vez en esta programación de Torá al Instante, les pido por favor aquí en el chat déjenos saber también desde qué ciudad, desde qué país, desde qué lugar nos están acompañando. Por favor, para poderles enviar un saludo también de manera muy especial. Libro de Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 5, veámoslo en Primera de Juan, perdón, vamos a Primera de Juan. Primer libro de Juan en el capítulo 5 y veámoslo a partir del verso 1. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach es nacido de Adonai, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Adonai, cuando amamos a Adonai y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo podemos expresar el amor de Adonai en nuestra vida? Guardando sus mandamientos. No guardándolos en la gaveta o guardándolos en un closet o guardándolos en la biblioteca. Llevándolos guardados en nuestro corazón, y guardarlos en nuestro corazón significa amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Es decir, practicar lo que la palabra nos enseña, orar y actuar. Entonces, ¿cómo podemos amar verdaderamente como hijos de Adonai? Cuando amamos a Dios en primer lugar, por supuesto, y cuando guardamos sus mandamientos. El verso 3 pues nos da la respuesta y nos dice, pues este es el amor de Adonai, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Por favor, los mandamientos, las ordenanzas, las misbot, las palabras, los decretos, los estatutos, todo lo que consideramos entre comillas ley, no son gravosos. Estos mandamientos tienen como propósito expresar el amor de Adonai, y esa expresión del amor de Adonai, porque recordemos que Adonai es amor. No es que Adonai tenga amor, Él es el amor. Por lo tanto, sus mandamientos no son gravosos, es decir, cuando nosotros elegimos entre lo que hacemos o no hacemos, lo que nos parece correcto o lo que no nos parece correcto, los mandamientos en Adonai no son para interpretación de carácter personal. Las leyes son para cumplirlas. Si lo vemos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista civil, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del derecho como tal, las leyes, la Constitución y todo lo demás se ha establecido para que se le dé cumplimiento a ellos. Cuando infringimos la ley, cuando transgredimos la ley, cuando transgredimos la palabra, entonces, ¿qué es el pecado? Literalmente lo hemos definido como la transgresión de la palabra, la transgresión de las ordenanzas, la transgresión de los mandamientos. Es decir, cuando invalidamos el fundamento de un mandamiento, entonces transcurrimos en una acción de pecado. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Adonai vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree en Yeshua, que es el Hijo de Adonai? Por favor. Entonces, a lo largo de la historia vamos a dar principio esta semana, amados, porque recientemente, en los días anteriores, celebrábamos nuestro parashá. Para el tiempo de grabación de este programa estábamos celebrando nuestro parashá número 18, que tiene que ver con los Mishpatim. Y cuando estábamos haciendo nuestro cierre de Havdalah, vimos cómo, hablando del Brit Hadasha puntualmente, la palabra nos habla en el libro de Mateo. Vamos a estar esta semana un poco en este tema. Nos habla de el código de Hammurabi.
nos habla de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y es muy interesante porque entonces de allí muchos dicen, bueno, es que Moshe lo que hizo fue copiar el código de Hammurabi. Pues tenemos primero que saber quién era Hammurabi o qué es Hammurabi o de dónde aparece la historia de Hammurabi. Así es que concluyendo nuestro Havdalah, quedó en mi corazón que el tema de los códigos de Hammurabi o las normas o las leyes de Hammurabi necesitábamos profundizarlas un poco más para hacer claridad entre lo que son las leyes de hombres desde el punto de vista civil, si puedo usar esa expresión, y lo que son las palabras, las mishpatim establecidas por Adonai a través de nuestra Kadosh Torah escrita por Moshe. Así es que vamos a dar un principio de semana, repito, en el que mencionaremos todo lo que tenga que ver con este aspecto de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, a qué se refiere toda esta expresión que típicamente todo ser humano, bueno, en la mayoría de las comunidades, todos entendemos ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Es que esto no se queda así. Tal por cual. Así como lo hizo, así mismo lo pagará. Muy bien. Entonces veremos algunos textos bíblicos. Atención, nuestro primer programa de semana, siempre estaremos a la luz de los textos bíblicos. Vamos a ir a los pasajes bíblicos para ir enfocando el tema de semana. Acompáñenme por favor al libro de Shemot, Éxodo. Y en el libro de Éxodo vamos a dar comienzo con el capítulo 24. Libro de Éxodo, capítulo 24. Y veamos, usualmente me gusta leerlo desde el principio del verso 1. Capítulo 24 del libro de Éxodo, verso 1 en adelante, dice la palabra. Acompáñenme por favor en la lectura. Gracias por colocarle el texto aquí en el chat. Dice el capítulo, tiene un título. Ustedes saben, estos títulos siempre fueron o se incorporaron, tanto los títulos como los números de capítulos y versículos se fueron adaptando tiempo después al original. Capítulo 24 dice la palabra. El título es Moisés y los ancianos en el monte Sinaí. Dijo Adonai a Moshe: sube ante Adonai tú y Aarón, hermano de Moshe, Nabat y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Verso 2. Pero Moisés solo se acercará a Adonai, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Observen, cada ordenanza que el Eterno entrega es absolutamente determinante, específica. Lo voy a repetir porque pareciera ser que muchas veces nosotros les decimos a la gente, bueno, pueden pasar, pero por favor, tales personas permanecerán por un momento afuera. Y pareciera ser que no comprendemos una ordenanza tan simple como esta y resulta que todo el mundo está entrando. Para dar un ejemplo, Adonai le habla a Moshe y le dice: sube tú y Aarón, Nabat y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moshe solo se acercará a Adonai, y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras. Por favor, observen aquí las palabras. Verso 3, repito, las palabras. No dice los mandamientos, los mandatos, las ordenanzas. No, dice: y vino Moshe y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Maravilloso, porque esta frase tiene una responsabilidad, tiene un compromiso, tiene una actitud comprometedora. Repito, verso 3, léalo conmigo. Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Adonai y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Adonai ha dicho. Esto significa, palabras muy sencillas, que el pueblo estaba definitivamente, absolutamente establecido en que todo cuanto Adonai había dicho se debía cumplir.
y se hizo el compromiso. Haremos todas las palabras de Adonai. Y Moshe escribió todas las palabras de Adonai y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y puso tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Verso 7, quiero resaltarlo y esto lo veremos en alguna otra programación, en otro tiempo. Y tomó el libro del pacto, Moshe tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Pareciera muy sencillo para el pueblo hasta nuestros días. Haremos y obedeceremos. Pero, como diría alguien por allí, es que eso es un decir. Alguna vez alguien me dijo esta palabra: mi casa es tu casa. Por favor, cuando gustes venir, ya sabes, mi casa es tu casa. Frase muy típica, no sé si en todos los países, pero por lo menos en Medellín, Colombia. Mi casa es tu casa. Cuando necesité la casa de esa persona, a los pocos días de haberme dado esta frase, le dije: bueno, mira, tú me hiciste este ofrecimiento, estoy precisamente viajando para Estados Unidos y tú me hablaste que tu casa es mi casa. Permíteme, por favor, si puedo pasar la siguiente semana y me puedas recibir en tu casa. Y me dijo: oh, perdóname, mira, discúlpame, esas son palabras que uno dice, tú sabes, esas son frases que uno dice pues por agraciarse con la gente, pero la verdad me da pena, pero no le puedo recibir. Haremos y obedeceremos sería verdaderamente una expresión del pueblo. Aquí no dice que 2 o 3 personas hablaron, dice que todo el pueblo a una voz dijeron: haremos y obedeceremos. Por eso la palabra es tan hermosa cuando nos dice: cuando en Adonai hacemos promesa, es mejor que la cumplas. O por lo menos es mejor que si no la has de cumplir, mejor no prometas. Porque somos tan rápidos, tan fáciles, perdón la expresión que he utilizado, tan fáciles para prometer y no cumplir. Para prometer y no cumplir. Bueno, muy bien. Esto es, repito, solo introduciendo el tema hacia donde vamos esta semana. Aquí mismo en el capítulo 24, si avanzamos un poquito y nos vamos al verso 12, dice: entonces Adonai dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, la Torá, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moshe con Josué, su servidor, y Moshe subió al monte de Adonai. Muy bien, avancemos un momento y ahora vayamos al libro de Levítico, el libro de Vayikra, Levítico, y veamos el capítulo 26. Atentos con los textos que estamos leyendo, porque en la introducción primaria del programa siempre miraremos primero lo que escrito está. Dígalo conmigo: escrito está, escrito está, escrito está. En el capítulo 26 del libro de Levítico, su título nos dice: bendiciones de la obediencia. Qué título tan extraordinario. No haréis para vosotros ídolos, por favor. Hasta nuestros días, preguntémonos por un momento aquí, una encuesta personal rápida de momento, libres para contestar libremente sí o no. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy idolatría? Pastor, ¿cómo se le ocurre pensar que nosotros, estando en Kadosh Torah, hoy podamos tener idolatría? Bueno, probablemente no tengamos la idolatría de la religión tradicional, con imágenes, estatuillas de bronce, de madera, de metal, de piedra, yo no sé. Probablemente no tengamos ese tipo de idolatría del paganismo típico de la idolatría. Pero probablemente tengamos otra idolatría distinta, tal cual como idolatrar a la esposa, o idolatrar al esposo, o idolatrar a los hijos. Pero pastor, ¿cómo así usted me dice que idolatrar a la esposa o idolatrar al esposo? Es decir, yo no puedo amar a mi esposo o amar a mi esposa. Ámalo, ámalo, ámala, ámalo, ámala, lo más absolutamente posible. Pero primero Adonai.
primero Adonai. Podemos entonces amar a nuestros hijos, amemos a nuestros hijos con todo nuestro amor de padres, pero primero Adonai. Y espero que usted esté comprendiendo lo que quiero significar. Tenemos una campaña aquí en Israel Casa Integral que es precisamente un ayuno para nuestros hijos, ayunar por nuestros hijos. Y ayunar por nuestros hijos porque los hemos amado tanto al punto que los hemos idolatrado. Y cuando los hemos idolatrado significa que les hemos dado tanta ventaja, les hemos dado tanto de lo que necesitan, que les ofrecemos una vida tan sencilla, tan fácil, tan descomplicada, donde se les da la oportunidad de tenerlo todo cuando quieren, como quieren y a la hora que quieren, que cuando llegan a ser un poquito adultos, si es que pueden llegar a ser adultos, porque pueden llegar a 20, a 30 años, pero no ser adultos. Usted me está entendiendo. ¿Por qué? Porque nunca les dimos la oportunidad de vivir la vida. Llegamos a idolatrarlos que los convertimos en seres incapaces. Llegamos a idolatrarlos tanto pensando que les estamos amando, que llegamos a impedirles que se desarrollen, que se desenvuelvan, que tengan capacidad de pensar, de hacer, de vivir, de experimentar hacia dónde caminan en la vida. Y yo recuerdo, como dice por allí alguien, como digo una cosa, digo otra, y yo siempre recuerdo tantas cosas cuando tengo la enseñanza, y lo he comentado en programas anteriores. Recuerdo tanto a la edad de 13 años en mi vida, y eso fue en el siglo pasado, por supuesto. Pero recuerdo que me descuidé en mis tareas, en mi tarea académica. Mi única responsabilidad para aquel tiempo era estudiar en el colegio, mi secundaria. Pero me distraje. 13 añitos, la inocencia de los 13 años. Me distraje por allí, ni pregunten en qué me distraje. Ay, el amor, cosa tan rara. Y eso me ocasionó perder un año académico. Mi tercer año de secundaria lo perdí. Eso significaba para mi tiempo un castigo muy fuerte de parte de papá, mamá. Eso significaba, en México dicen la faja, en Colombia el juete. Eso significa, la Biblia dice, la vara, el castigo. Y esperaba ser castigado por mi irresponsabilidad. No sabía cómo enfrentar con mi padre amoroso, afectivo, trabajador, esforzado, porque sus hijos pudiéramos estar en la escuela, en el colegio, además en un maravilloso e importante colegio de la ciudad, que no sabía cómo enfrentar esta situación. Qué problema tan grande a mi edad de 13 años, qué problema tan difícil estaba frente a mí. Pero tenía que enfrentarlo, así es que recogí mis resultados de calificaciones, me presenté con mi padre y le dije: papi, tengo que contarte algo. Aquí está el resultado de mis calificaciones. Mi padre observó la carpeta de calificaciones. Inmediatamente me miró a los ojos sin decirme absolutamente nada y me dijo: lo siento. Perdiste la oportunidad de tu vida. Yo trabajo, pago tus colegios, pago el colegio de ustedes para que ustedes trabajen, estudien, para que sean alguien en la vida, y tú no quisiste aprovecharlo. Así es que a partir de hoy, tu castigo será este. No hay más colegio. Ya en ese colegio no puedes continuar porque te van a retirar. 1, 2. Significa que a partir de este día, si quieres continuar en tu escuela, tendrás que pagarte por ti mismo tu estudio. Así es que a trabajar, a estudiar, a pagar colegio, pensiones, matrículas, uniformes, transporte, todo lo necesario a partir de hoy. Ese es el castigo. Comillas. Ese fue el castigo de papá. No hubo faja, no hubo juguete, no hubo vara, no hubo regaño. Fue una de las enseñanzas más grandiosas y maravillosas que mi padre alguna vez me pudo haber entregado, sino la mejor enseñanza de mi vida. Porque eso me llevó necesariamente a esforzarme,
a prepararme desde muy niño, 13 años, trabajando, esforzándome. Y entonces desde muy niño empecé a entender cómo Adonai me amaba, que me abría puertas en trabajos y trabajos de aquel tiempo. Muchas actividades tenía que hacer y tuve que enfrentar retos que, entre comillas, me causaban cierta vergüenza hacer. Cosas, algún día les contaré esos detalles, pero siendo un niño tenía que hacer ciertas cosas de trabajos que, repito, me avergonzaban, como estar en un lugar donde tenía que pelar cebolla. Todo un día pelaba cebolla, lloraba todo un día pelando cebollas y llegaba a la casa oliendo a terrible cebolla. Pero todas esas experiencias nos van formando en la vida. Entonces volvamos al punto. Amemos a nuestros hijos, pero la mejor manera de amarlos es formándolos, dándole la oportunidad de que ellos también se esfuercen en su trabajo, en su economía, en sus sueños, en sus proyectos, en su futuro. Pareciera ser que amarlos, repito, es colocarles todo sobre la mesa y decirles: hijos, pidan lo que quieran, que necesitan lo que quieran, carta abierta, está todo disponible. Ese podría ser probablemente uno de los más grandes errores que como padres podríamos cometer alguna vez. Muy bien. Entonces, en este texto de bendiciones de la obediencia, dice: no haréis para vosotros ídolos, número 1, ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Adonai. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Bueno, aquí nos habla entonces este texto acerca de todas las bendiciones a la obediencia. Y en este texto del capítulo 26, después, a partir del verso 14, nos dice entonces cuáles son las consecuencias de la desobediencia. Es decir, si todo lo anterior, las palabras, las ordenanzas que Adonai nos entrega, las cumplimos, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Pero si no hacemos conforme a todo lo que en su palabra está escrito, sino que hacemos conforme a todo lo que en mi voluntad me parece que yo quiero hacer, porque es que esto no me parece, con esto no estoy de acuerdo, así no me gusta, y así Adonai se moleste o se incomode, ese no es su problema, es mi problema, yo veré cómo soluciono. Entonces vendrán las consecuencias de la desobediencia. Pero si no oyeres ni hicieres todos mis mandamientos, aquí no dice si no haces los que te parezca bien, sino los que tú selecciones o los que estés de acuerdo, todos los mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis mandamientos e invalidan mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extinción y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Avanzando en esta historia tan apasionante, vamos al cierre del capítulo 26 en el versículo 46. Atención, espero que estén todos con su Biblia, los que tengan la posibilidad de hacerlo. Sé que en esta hora hay muchas personas en casa, algunos en sus oficinas, algunos van en su vehículo. Por favor, absténgase de leer en este momento. Pero si usted tiene posibilidad de estar conmigo en la lectura, síganme por favor en los textos. No se queden solamente con escuchar, hermanos. Por favor, vayan al texto, subrayen, tomen nota, papel y lápiz, escriban, por favor. Verso 46, Levítico 26, 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Adonai entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moshe. Y aquí están establecidos absolutamente, repito, tanto las bendiciones como las consecuencias de lo que llamaríamos la desobediencia. Muy bien.
Avancemos, vamos a ir al libro de Números, en el capítulo 15, libro de Números capítulo 15, y en el capítulo 15 del libro de Números, miremos el primero o dos primeros versos y luego adelantaremos un poco. Libro de Números capítulo 15, título: Leyes sobre las ofrendas. Leyes sobre las ofrendas. Como todos sabemos, mis amados hermanos, en nuestra Kadosh Torah, en nuestra Biblia, se nos habla de ofrendas, se nos habla de pactos, se nos habla de primicias, se nos habla de diezmos. Hay varios tipos, diferentes tipos de diezmo. Nosotros entendemos el diezmo como dar el 10%, el diezmo, pero sin embargo hay 3 tipos diferentes de diezmo. Ya sobre eso hemos enseñado, y algunos, si están escuchando por primera vez, déjenme saber para indicar el programa en el que ya hablamos acerca de todos los tipos de maaser del diezmo. Leyes sobre las ofrendas. Estas leyes, lastimosamente, y tengo que hacer la apreciación entre comillas o paréntesis mejor. Lastimosamente, como todos sabemos, muchos ministros, comillas, han utilizado el concepto de leyes, ofrendas y diezmos, primicias, lo han utilizado a lo largo de muchos años como un asunto totalmente mercantilista, como un asunto totalmente de negocio, si puedo usar esa palabra. Sé que es un poco fuerte lo que quiero decir, pero usted está entendiendo lo que quiero significar. De tal manera que se ha hecho usufructo, se ha hecho de las leyes de Adonai en cuanto al manejo de finanzas, ofrendas, diezmos y demás, se ha hecho una negociación en beneficio propio. Y lastimosamente eso ha dejado a miles de millones de personas heridas en sus corazones, heridos en su fe, heridos en su buena voluntad, heridos en su verdadero amor por la palabra. ¿Por qué? Porque lastimosamente fueron, entre comillas, víctimas de la falsa palabrería y del falso oportunismo, que si traes 5,000 recibirás 20,000, y que si traes 10,000 recibirás tanto y esto y lo otro, y ustedes saben perfectamente. No, amados. Cuando estudiamos la palabra, cuando discernimos la palabra, cuando examinamos la palabra, cuando tenemos claridad de lo que la palabra nos enseña, las leyes, los estatutos, los mandamientos, las misbot, las ordenanzas, cuando los entendemos a la luz de la palabra, estoy completamente seguro que para quien tiene claridad de lo que escrito está, no de lo que al pastor Alfaro le parece, de lo que escrito está, estoy completamente seguro que no te temblará la mano para enviar una ofrenda, para enviar un diezmo, para aportar al ministerio, para los comedores comunitarios, para todo el ministerio, en todas las responsabilidades que tenemos. Estoy seguro no te temblará la mano para hacer la ofrenda. ¿Por qué? Porque tienes absoluta certeza y claridad en tu corazón dónde estás sembrando una semilla. Por lo tanto, para quienes han sembrado, y hay tantas personas en el Ministerio Israel Casa Integral, bendito el Eterno por cada uno de ellos, saben que su ofrenda, cuando ha venido al Ministerio en Israel Casa Integral, ha tenido el propósito y la destinación para la cual ha llegado una ofrenda. Llega la ofrenda para el Ministerio de los comedores comunitarios, sea en Brasil, sea en La Guajira, sea aquí mismo en los Estados Unidos, sea Israel, sea en el África, sea a donde quiera que deba ir la ofrenda, a ese lugar llegará. Muchas personas nos llaman a la pastora Pili, al pastor Alfaro o pastora Pili, quiero enviarle una ofrenda a los pastores de tal lugar o a tal persona en particular porque me ha edificado la manera como ellos colaboran en el ministerio. Yo quiero bendecir a tal persona. O tengo esta ofrenda para tal persona, para tal hermano, y hacemos una línea de tal manera que todo se registre debidamente, porque a Adonai le presentaremos siempre cuentas absolutamente claras. Y cuando tenemos cuentas tan claras, tan puras, tan cristalinas, entonces no tenemos ningún problema en presentar nuestras ofrendas o nuestros diezmos o nuestras primicias o lo que corresponda. Porque sabemos que se está cumpliendo el propósito. Entonces dice en este tema, Adonai habla a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel. Dígalo conmigo, Adonai me está hablando a los hijos de Israel. Y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Adonai, holocausto o sacrificio,
por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Adonai, de vacas o ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Adonai traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina. Y aquí nos narra todo el ordenamiento que se debe llevar frente a lo que significan, repito, los diezmos o las ofrendas en general, y cómo debemos presentarla y por qué motivo, razón o circunstancia debemos presentarla. Avancemos al verso 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Adonai. Verso 16. Una misma ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Adonai a Moshe, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, y cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Adonai. Amén. ¿Lo dice el pastor Alfaro? No, lo dice la palabra. Dígalo conmigo: escrito está. Escrito está. Yo recuerdo que alguna vez alguien dijo: ay, es que allá en esa congregación piden ofrendas. No, nosotros no pedimos ofrendas. Damos cumplimiento a lo que Adonai establece. Y cuando, repito, tienes claridad, si tú lees, si tú piensas que lo que estás haciendo lo haces porque emocionalmente lo estás haciendo, no lo hagas. Ve a la palabra, ama la palabra, aprende la palabra y vive la palabra, y no tendrás entonces ninguna dificultad al respecto. Muy bien. Avancemos, vamos al libro de Números, vayamos al libro de Devarim. ¿Les parece bien el recorrido que vamos llevando? Vamos a ir al libro de Devarim, Deuteronomio, y tomemos el capítulo 31. Atención, mis amados, no me detuve en el capítulo 28 porque ya leímos anteriormente el mismo contexto. Capítulo 28 de Deuteronomio, bendiciones de la obediencia, y a partir del verso 15, consecuencias de la desobediencia. Nos lo ha repetido ya por segunda vez. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 31. Lea conmigo, por favor, y dice: y fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel. A todo Israel. Aquí no está diciendo a los judíos o a los de la casa de Efraín. Aquí está diciendo a las 12 tribus, a la casa de Israel. Dice: y les dijo: este día soy de edad de 120 años. Está hablando Moshe. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Adonai me ha dicho: no pasarás este Jordán. Adonai tu Elohim, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Adonai ha dicho. Y hará Adonai con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y les entregará Adonai delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Verso 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Adonai tu Elohim es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Y llamó Moshe a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Adonai a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Adonai va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temáis ni te intimidéis. Y escribió Moshe esta ley, esta Torá, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Adonai, y a todos los ancianos de Israel. Y les ordenó Moshe diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, esto es, en la fiesta de Sukkot, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere, leerás esta Torá delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Adonai vuestro Elohim, y cuiden de cumplir todas las palabras de la Kadosh,
Torah. Amén, amén. Muy bien, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Adonai nos determina cumplimiento, obediencia, ordenanzas, hacer, crear, formar, obedecer, humildad. Es lo que permanentemente Adonai nos recalca y nos recalca y nos recalca. Y observen que estamos, repito, introduciendo una jornada para acercarnos un poco más adelante en esta semana a hablar de los Mishpatim, hablar del Código de Hammurabi, hablar de la ley del talión y entender de dónde viene toda esta historia. No podríamos llegar allá, repito, si no nos detenemos previamente a considerar lo que estamos hablando. Vamos haciendo un recorrido por cada uno de los libros de la Torah. Ya vamos al libro de Josué, y en el libro de Josué, en el capítulo 1, por favor, que ustedes saben, capítulo 1, capítulo 1, pero voy a detenerme en el verso 5 en adelante. Nadie te podrá hacer frente. Amén, es mi palabra, ha sido la promesa que Adonai me ha entregado. En todos los días de tu vida, como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Esa palabra ha sido un rema en mi vida durante todo el tiempo, después de 35 años, desde que el Eterno toma mi vida y la trae al ministerio. Ha sido la fuente, la esperanza y la promesa que el Eterno me entregó. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que te daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley, a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amados, yo cada vez que leo este texto me pregunto, ¿cuántos de nosotros hacemos tantos esfuerzos en el diario vivir por mejorar, por alcanzar éxito en la economía, en el trabajo, en la universidad, en el hogar con nuestros hijos? El éxito, alcanzar metas, tener logros, prosperar, prosperar, prosperar. 7 leyes para la prosperidad, 12 leyes para el éxito, 50 leyes para la economía, yo no sé, 3 pasos para alcanzar la riqueza. Y podemos leer textos y artículos y seminarios y congresos de finanzas y administración financiera y magister y posgrado en economía y todo lo que ustedes quieran imaginar. Tan simple como lo que Adonai en esta universidad nos establece. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la Kadosh Torah que mi siervo Moshe te ordenó. No te apartes de ella, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo te pregunto, hermano, amados, hermanos, hermanas, ¿cuántas cosas has emprendido en tu camino? Y lo único que has encontrado es golpe tras golpe tras golpe. Ahora la pregunta es, ¿has sido un buen emprendedor? Bueno, he soñado, he proyectado una empresa, he proyectado un negocio, he proyectado la visión que el Padre me entregó. Dicen muchos, es que el Padre me habló y el Padre me estableció. Bueno, si el Padre te habló y el Padre te estableció y el Padre está contigo en ese sueño y en ese proyecto, no temas. Esfuérzate y sé valiente, porque Él hará para que todo lo que tú empieces en la voluntad del Padre sea de bendición. Pero para ser de bendición y recibir la bendición que hemos leído anteriormente, debemos cumplir el mandamiento, la ordenanza, obediencia. Somos fieles somos fieles, obedientes en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, en lo que tenemos que participar. Por eso en el lema, uno de los lemas en nuestro ministerio como Israel Casa Integral es: nosotros no damos para recibir, damos porque ya recibimos. Y si usted toma esta frase con detenimiento y le hace una auditoría a esta frase, es una frase profundamente importante, porque mucha gente da esperando algo a cambio. Voy a dar este diezmo este mes a ver si me va mejor. Voy a entregar esta ofrenda en la iglesia a ver si Adonai me bendice. No. Con Adonai tú no haces trueque.
Con Adonai tú no haces business. Con Adonai tú no negocias. Con Adonai tú obedeces. Y si tú eres fiel y obediente en lo que tienes que cumplir, porque lo que hemos leído desde Bereshit hasta donde vamos en este momento en Josué es obediencia, obediencia, obediencia a todo lo que está escrito, tal como está escrito. Y entonces yo me ocuparé de ti, prosperaré tu camino, pero nunca te apartes para aquí, nunca te apartes para allá. Deja de mirar para allá, deja de mirar para acá. Enfócate en la palabra, enfócate en lo que tengo para ti. Ay, amados, esta palabra vino a mi corazón, repito, hace unos 35 años. Y ustedes dirán, ay, pastor, va a volver a comentar la historia. Alguien por primera vez la estará escuchando hoy. Pero cuando vino ese momento tan difícil de mi vida, en el aspecto económico y laboral, Adonai me habló con esta palabra, literal y textualmente. Y cuando leí esta porción del verso 7, no te apartes de esta palabra, ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda. Haz todo cuanto en ella está escrito. Medita en esta palabra de día y de noche. Nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche, amados, de día y de noche. No es el Shabbat, hermanos, es que la gente cree que es venir a Shabbat. Es que la gente, la congregación, los hermanos, los creyentes creemos que era el servicio dominical y con eso estábamos haciendo la gran obra. Luego dijimos, bueno, ya no más servicio dominical, porque el mandamiento en Shemot capítulo 20 nos dice guardar el día de reposo, venir al tiempo de Shabbat, a la Menujá. Entonces ahora cumplimos con el Shabbat. Y yo vengo a mi Shabbat, porque sé que si vengo a mi Shabbat, Adonai me bendice. Pues no. Venir a Shabbat es parte de lo que tenemos que hacer. Pero durante toda la semana nunca se podrá apartar de nuestra boca el libro de la Torá. ¿O es que tú eres toraico el día de Shabbat? ¿Y entre semana qué eres? ¿Gentil? Estás en el mundial. ¿Dónde estás entre semana? ¿En qué mundo vives entre semana? Nunca se aparte de tu boca de día y de noche durante todos los tiempos, 24 horas del día, cada primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y en el tiempo de Shabbat, tiempo de la palabra. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley de nuestra Kadosh Torah, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en la parashá, meditarás en la saliyá, meditarás en cada parashá de la semana, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperar tu camino? Todos queremos el camino de Adonai prosperado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene yo no le echo fuera. Pero la prosperidad es un asunto tan simple, tan sencillo, como meditar en la palabra de día, de noche y hacer conforme a todo lo que en esta palabra está escrito. ¿Difícil? Parece tan sencillo. Parece tan sencillo, pero lastimosamente para muchas gentes es muy difícil. Porque empezamos leyendo, ¿cuál fue el primer texto que leímos? Recuerden, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, las palabras de Adonai no son gravosas. No son gravosas. Dar el cumplimiento del Shabbat. No, es que yo no puedo el sábado, porque es que el sábado no puedo, porque es que el sábado tengo los cumpleaños de la sobrina, del sobrino, el tío, la graduación, el paseo, la celebración, el negocio, el business, el trabajo, el aquí y el allá. Tenemos tantas cosas, pero preciso el Shabbat. Los demás días están libres. Preciso el día de Shabbat te enfermas, preciso el día del Shabbat te da fiebre, preciso el día de Shabbat te duele aquí, te duele allá, preciso. Pero para ir a un trabajo, así sea con fiebre, como estés, nosotros vamos. Pero cuando se trata de Shabbat, de obediencia, nos cuesta montones. Nunca se aparte de tu boca este libro de la palabra, sino que de día y de noche meditarás en ella. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá
bien, tenemos un sello de garantía establecido, porque este mandamiento, dice la palabra, no es gravoso, porque entonces harás prosperar tu camino. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo a donde quiera que vayas. Muy bien, demos otro paso mucho más adelante y vayamos al primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel vamos a tomar el capítulo 10 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, vamos a ir, por favor acompáñeme al capítulo 10. Y vamos a tomar, veamos el verso 1 del capítulo 10 y avanzaremos un poco en la lectura. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Adonai por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Ese texto es maravilloso. Las asnas perdidas y ya después encontradas. Historia maravillosa de David. Maravilloso. Veamos entonces en primer libro de Samuel, en el capítulo 10, avancemos al verso 24-25. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Adonai? No hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Adonai, y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Samuel también se fue a su casa en Gaabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios Adonai había tocado. Muy bien. ¿Listos, mis amados? Ya avanzamos. Primera de Samuel, segunda de Samuel. Veamos, vamos a leer unos cuantos textos más para ir como cerrando nuestra jornada de hoy. Acompáñenme por favor al libro de Esdras. Vamos a avanzar al libro de Esdras. Y en el libro de Esdras tomemos el capítulo 7. En el capítulo 7, Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Esdras, en el capítulo 7, leamos el primer texto, dice: pasadas estas cosas, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Searías, hijo de Azarías, hijo de Hilciaes, verso 6, Esdras subió de Babilonia. Era un escriba diligente en la Torá de Moshe, que Adonai de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Adonai su Elohim estaba sobre Esdras. Alguien puede por favor escribir aquí en el chat, coloque su manito un momento en su manito sobre su cabeza y por favor dígalo conmigo: la mano de Adonai está sobre mí. La mano de Adonai está sobre mí. La Shekinah de Adonai está sobre mí. El poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está sobre mí. Dice este texto maravilloso que todo lo que a él había pedido, Esdras subió de Babilonia. Era un escriba diligente. Usted debe subrayar esta palabra, porque queremos ser prosperados, queremos caminar en obediencia, queremos caminar en autoridad, queremos caminar en el manual de instrucciones, obediencia. Y obediencia significa ser diligente. ¿Qué significa ser diligente? Bueno, diligente significa ser honesto, diligente significa ser puntual, diligente significa ser verídico, diligente significa ser armonioso, diligente significa servir, diligente significa orar, diligente significa adorar, diligente significa amar la palabra, diligente significa como creyente estar establecido y fundamentado en sus promesas
establecido en sus ordenanzas, en sus mandamientos. Diligente significa hacer conforme a lo que escrito está. Por un carril sube la oración y por el otro carril baja la bendición. Dice que este era un hombre diligente en la Torá de Moshe, que Adonai, el Elohim de Israel, había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Adonai, su Elohim, estaba sobre Esdras. Amén. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Adonai. Este texto de Esdras, aquí en el verso 10, nos da una respuesta maravillosa y dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torá de Adonai y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Creo, mis amados hermanos, a ver cómo estamos de tiempo, tenemos unos minuticos, que podríamos resaltar en nuestras Biblias este texto del verso 10 en el capítulo 7 del libro de Esdras. Lo voy a leer nuevamente y les pido por favor, amados, en este día, meditemos en esta palabra. Meditemos en esta palabra, meditemos en esta palabra. Con todo respeto, amados, es tan popular hoy, escuchar a tantas personas. Estamos en Raíces Hebreas, es que somos de Raíces Hebreas, nosotros estamos en Raíces Hebreas, nosotros participamos de Raíces Hebreas, nosotros nos congregamos en Raíces Hebreas. Hermanos, esto no se trata de Raíces Hebreas, hermanos. De hecho, Raíces Hebreas, lo he dicho tantas veces, Raíces Hebreas es estudiar el hebreo. Amén. Estudiemos el hebreo. Amén. Estudiemos el hebreo. Yo estoy hace muchos años en Estados Unidos y estoy tratando de aprender el inglés. Estoy tratando. Ahora estamos en Torá. Estamos tratando de estudiar el hebreo. Esas son las raíces hebreas, pero nosotros estamos en las raíces de nuestra fe, en el camino. Volveos por la senda, volveos por ese camino antiguo, no por la religión, no por la tradición, volveos por el emet, por la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando nosotros volvemos por esa ordenanza en el manual de instrucciones y encontramos específicamente en qué áreas de nuestra vida hoy como creyentes estamos fallando en tantas cosas, le fallamos a Adonai de tantas maneras, pero nos sentimos súper creyentes, nos sentimos súper raíces hebreas y nos sentimos pues muy rabinos. No más, hermanos. Esto no se trata de ser rabinos, esto no se trata de antigüedad, que yo tengo más de 20 años en Torah, puedes tener 2000 años. Los hermanos de Judá tienen más de 3000 y no conocen a Yeshua. Por favor, hermanos, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra no es un asunto de antigüedad. La antigüedad se da seguramente en la empresa en la que tú trabajaste, que duraste 10, 20, 30 años. Yo soy más antiguo que usted, por lo tanto, ese cargo lo voy a ocupar yo. Eso tampoco ya no funciona. No se trata de que la persona, anteriormente una persona recibía un cargo por la antigüedad. Pero con el paso del tiempo nos dimos cuenta que la antigüedad no es lo importante. Lo que es importante es que esta palabra nos la dio el libro de Esdras. Esdras era un escriba diligente, un hombre que hace, un hombre que actúa, un hombre que tiene claridad, que tiene proyectos, que es definido, una persona que está en el ministerio, que sirve en el ministerio, que no es esa persona que está hablando lo que no tiene que hablar, que tiene que decir lo que no tiene que decir. Es una palabra prudente, es una palabra íntegra, es una persona responsable, una persona diligente. Y una persona diligente, dice este texto maravilloso de Esdras, la mano de Adonai está sobre Esdras. Repitamos el verso 10 para concluir nuestra jornada en el día de hoy. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torá de Adonai y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos. Subráyelo, por favor. Escriba versado en los mandamientos. Tú puedes ser muy versado en la política, tú puedes ser muy versado en la economía, tú puedes ser muy versado en el derecho, tú puedes ser muy versado en la ingeniería, tú puedes ser muy versado en la mecánica, tú puedes ser muy versado en la odontología, tú puedes ser muy versado en la oftalmología, tú puedes ser muy versado en cualquier área de la ciencia. Pero ¿dónde debemos ser verdaderamente versados, sabios? Es en las ordenanzas, en los mandamientos, en los mishpatim de Adonai. ¿Ven cómo entonces el tema es apasionante? Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la Torá de Adonai, del cielo, Shalom. ¡Qué texto maravilloso! Yo les dejo como tarea, por favor, lean esta porción del capítulo 7, léanlo con detenimiento, tráigalo al siglo XXI, colóquelo en su corazón, aplícalo para tu vida y pregúntate entonces, o preguntémonos mejor, si verdaderamente somos diligentes, versados en la palabra, porque mucha gente habla de cosas de la palabra que no tienen que ver nada con la palabra. No estamos en la palabra para opinar, a mí me parece. Bueno, yo creo. ¿Usted qué opina del lavamiento de manos? Bueno, yo creo que realmente eso no es necesario. ¿Usted qué opina del lavamiento de manos? Bueno, no, a mí me parece que como no tenemos templo, pues tampoco es necesario. No, esto no es como a ti te parece. Escrito está. Bueno, mis amados, un buen día para todos. Espero que el tema de semana, apasionante, lo podamos disfrutar. Dimos un muy buen comienzo, hicimos un recorrido bíblico, apenas llegamos a Esdras, nos faltan algunos textos, probablemente continuemos mañana porque tenemos mucha tarea, mucho material para estudiar. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido, les agradezco enormemente el que nos hayan acompañado durante este tiempo, gracias por su participación, gracias por sus muy buenos mensajes, gracias por compartir esta enseñanza, hasta el día de mañana. Shalom, mis amados, muy buen día para todos, John Top. Shalom, shalom, shalom. Desde Israel Casa Integral, buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.